Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 11:55 de la noche y el día de hoy estamos aquí simplemente para tocar un tema, el cual estuve pensando, el cual sería, pues, bueno, tampoco es que llevamos muchos temas, llevamos apenas dos, pero siento que estoy abarcando muchas cosas y me estoy quedando un poco sin ideas, aunque sé que hay muchos temas todavía importantes, los cuales, pues, dentro de este ámbito son muy interesantes de escuchar y de indagar. Pero bueno, el día de hoy decidí irme por el tema de la felicidad, ya que como bien saben ustedes, el tema pasado fue del amor, entonces creo que después del amor va la felicidad y es importante ser feliz antes de encontrar a alguien el cual decidamos darle nuestro amor. Entonces, tenemos aquí varias cuestiones y varios temas que me gustaría ir indagando y vamos reflexionando poco a poco. Antes de empezar, me gustaría comentarles y compartirles que hace algunos días estuve trabajando en el canal de YouTube. Entonces está disponible ahora para el que no le guste estar aquí en Spotify o prefiera simplemente verlo por YouTube, pues bienvenido sea y puedo tener ahí algunas personas también. Pues bueno, vamos a comenzar con una cuestión la cual siento que engloba bastante bien las restantes, que es la obsesión por ser feliz. Fíjense nada más a lo que hemos llegado al tener que tocar un tema que se llama la obsesión por ser feliz. Es muy interesante este tema, ¿por qué? Vamos a decir por qué. Primero, antes de definir qué es la obsesión por ser feliz, tenemos que definir qué es una obsesión. Para mí, una obsesión es estar clavados en algo, ya sea un tema, en una persona, en una actividad, en varias cosas y en varias situaciones, las cuales no podemos salir simplemente de ahí. Es algo en el que nuestra mente está centrada todo el día, el que nos quita el sueño, no podemos estar tranquilos, perturba nuestra paz y sobre todo no permite que avancemos al siguiente paso. Ahora, ¿qué es la felicidad? Hay varias definiciones de felicidad, las cuales si nos ponemos muy filosóficos y comenzamos a pensar, van a estar bastante alejadas unas de otras, pero lo importante es definir algo como lo que es una simple palabra o, viéndolo desde otra perspectiva, un concepto. Ok, vamos a tomar dos puntos en la definición de felicidad, pues, como comentaba, puede ser simplemente un concepto o puede ser algo un poco más científico. Vamos a tomar de referencia lo que opinaban los estoicos de la felicidad, lo cual está bastante apegado hacia el lado de la filosofía y siento que tiene cierta relevancia dentro de este episodio, pues nosotros, queriendo o no, estamos basando un poco este formato en la filosofía. Entonces, para los estoicos, ser feliz era una virtud. ¿A qué me refiero con una virtud? Ellos principalmente se centraban en cuatro pilares importantes, los cuales eran la sabiduría. ¿A qué nos referimos con sabiduría? En entender que simplemente depende de nosotros y no de algo externo, en entender que la felicidad viene dentro de nosotros. Como comentaba en el tema del amor en el pasado, no hay que depender de la gente, no hay que depender de alguien más, de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros amigos, para ser felices nosotros mismos. Pues la felicidad surge de nosotros, no de los demás. Claro que es muy importante tener en cuenta que podemos sentir un gran placer y una gran alegría al recibir una retroalimentación positiva de los demás. ¿A qué me refiero con esto? Podría ser cuando nos dan un buen comentario acerca de nuestra vestimenta, cuando nos dicen, oye, qué chido estaba tu podcast, que por cierto, muchas gracias a todos los que me lo dijeron. Cuando nos dicen, oye, eres muy inteligente, nosotros somos felices por ese pequeño momento, pero no significa que sea una felicidad plena, simplemente es un estado en la conciencia el cual las dopaminas explotan dentro de nuestro cerebro al recibir un comentario de ese tipo y sentimos esa plenitud, esa felicidad a corto plazo, la cual nos hace sentir muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro pilar? El otro pilar es la justicia. La justicia para los estoicos era muy importante, los cuales al ser personas que tenían gran influencia dentro de la filosofía de esta vida, ellos están 100% convencidos de que actuar correctamente con lo demás era algo que causaba mucha felicidad, que generaba mucha felicidad dentro de ellos. Ahora también está la fortaleza, la cual nos indica que nosotros tenemos que mantener la calma ante cualquier cosa, ante cualquier situación,
Claro que es muy complicado, por ejemplo, en una emergencia de vida o muerte, mantener la calma, ¿sabes? Pero no se trata simplemente de eso, se trata de evitar torturarnos a cada momento. A mantener la calma no me refiero a no alterarse y a no mostrarse nerviosos, a no mostrarse asustados, a no comenzar a gritar, a no comenzar a llorar. No me refiero a eso cuando digo mantener la calma. Cuando digo mantener la calma me refiero a ser fuertes mentalmente, a no quebrarnos, a saber cómo continuar y no buscar más problemas, simplemente soluciones. Y el último pilar que tenían ellos en cuenta era la templanza. La templanza es tener un buen temple, como bien dice su palabra, estar convencidos, no dejarse llevar por los impulsos, pues nosotros, más aún en estas épocas donde todo es inmediato, donde todo es muy extremo, el contraste es muy grave entre sí y no, entre ahora y después, entre ahora o nunca, todos esos tipos de contrastes que nos llevan a vivir la vida que llevamos, casi siempre nos hacen vivir con impulsos, nos hacen decidir las cosas de una manera impulsiva, sin pensarlo correctamente, y siendo que muchos problemas de los que nosotros podemos llegar a tener en el ámbito personal y en el ámbito social son claramente por reaccionar de una manera impulsiva. Teniendo en cuenta que los estoicos, como bien decía del lado de la filosofía, categorizan a la felicidad como una virtud, y esa virtud la separan estos cuatro pilares indispensables. Ahora vamos a irnos por el lado de la ciencia y vamos a ver qué piensa la ciencia sobre la felicidad. Y fíjense nomás qué interesante es esto. ¿Por qué lo digo? Lo digo simplemente porque los estoicos lo hacen sentir un poco más fraternal. ¿A qué me refiero con fraternal? A fraternal me refiero con sentirlo un poquito más humano. Pero la ciencia se va por otro lado, por el ámbito científico. Y en el ámbito científico tenemos definiciones y conceptos muy distintos a lo que era en la filosofía. Aquí tenemos que la ciencia ha descubierto que la felicidad está 100% relacionada con sustancias químicas que se liberan dentro de nuestro cerebro. Algunas de estas sustancias son la dopamina, la cual es lo que bien llaman el placer inmediato. Por ejemplo, yo termino mi tarea y mi cerebro libera una cierta cantidad de dopamina porque dice, ok, ya, puedo descansar, estoy feliz. Pero simplemente es un estado en el cual el cerebro como si fuera como si fuera necesario, nos premia y nos dice: "Okey, aquí está tu dosis". También tenemos la serotonina, la cual es la encargada de regular nuestro estado de ánimo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, nosotros estamos muy enojados y de repente decimos: "Bueno, ¿para qué estoy enojado si ya acabé mi tarea?", ¿sabes? Es la que nos ayuda a no perder los estribos, a no perder la cabeza, a no desquiciarnos, a no salirnos de control, aunque muchas veces, como bien decía hace un momento, vivimos por el impulso, no por una conciencia presente. Entonces, también la serotonina es la que nos da una sensación de bienestar, una sensación la cual puede cambiar muy fácilmente, la cual puede ser alterada muy fácilmente y de una manera muy rápida, pero por lo menos en ese instante cuando liberamos esta sustancia, es cuando sentimos esa sensación de paz, de tranquilidad, de decir, ok, todo está bien, no pasa nada. El cerebro también libera una sustancia que se llama oxitocina. Y la oxitocina, para no hacerlo muy largo, se libera con el contacto físico, con el contacto entre humanos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tenemos algún tipo de afecto por nuestra pareja, con nuestra familia, incluso podría ser con algún animal. Y no me refiero a un animal de una manera mala, simplemente nuestra mascota, cuando abrazamos a nuestra mascota, cuando vemos un perro muy bonito, cuando vemos un conejo muy peludo, ahí es cuando la oxitocina sale a relucir y nos dice, ok, es esta pequeña gota de felicidad que cae cuando vemos videos de animales siendo felices y nosotros lo somos por un corto periodo. Y por último, bueno, no por último, simplemente son las primordiales, estas sustancias que el cerebro libera. Las endorfinas quizás sean las sustancias que más falsa felicidad nos brindan. ¿A qué me refiero con esto? Las endorfinas no son tan complejas como las pasadas que acabo de mencionar. Simplemente alivian el dolor.
simplemente lo desaparecen. Bueno, hay una sustancia muy utilizada en los hospitales que se llama morfina. La morfina no es nada más que una anestesia, la cual, pues obviamente al entrar en contacto con las terminaciones nerviosas, es como si las tranquilizara, dijera, bueno, tranquilo, deja de mandar señales eléctricas al cerebro de dolor y relájate un momento. Es exactamente lo mismo. Esta endorfina lo que nos hace es que nos alivia el dolor y nos genera una sensación de calma extrema, una sensación de paz, una sensación de bienestar, como bien decía. Pero tengan cuidado porque si nos confiamos mucho de esta endorfina, puede terminar todo muy mal a la hora que ya no tengamos suficiente sustancia dentro de nuestro cerebro. Ahora, nosotros, claro que sabíamos que la felicidad en el ámbito de la ciencia es muy inmediata y por consecuencia es temporal. ¿A qué me refiero con esto? Que no va a ser prolongada, que no va a durar mucho tiempo. Las sustancias obviamente tienen un tiempo de vida útil, la cual cuando pasa ese tiempo simplemente vuelven nuestros problemas, vuelve nuestra migraña, vuelve nuestro dolor de cabeza, vuelve nuestros conflictos, todo lo que pensábamos que estaba bien ya no lo está. Entonces es muy importante centrarse y darnos cuenta que si queremos verdaderamente tener una felicidad plena, tenemos que estar siempre, siempre, siempre pendientes y teniendo presente que no podemos depender de algunas sustancias como las que nos brinda el cerebro, pues sabemos que no son confiables, simplemente son momentáneas y que en algún momento de depresión o de tristeza extrema nos pueden llegar a sacar, pero no podemos caer en ellas a cada momento. Ahora, tenemos aquí dos aspectos muy importantes también por el lado de la ciencia, el cual es la felicidad hedónica. ¿A qué me refiero con la felicidad hedónica? Y es que son nombres muy complejos, nombres que lógicamente no nos dicen nada. Claro, si nos vamos a las etimologías, le entenderíamos un poco más, pero no es la idea indagar por ese tema. Entonces, la felicidad hedónica es el placer, es cuando nosotros disfrutamos algo. Por ejemplo, a ti te gusta mucho dibujar. Cuando tú dibujas, tu felicidad hedónica sale a relucir, que nos permite divertirnos. Si a ti te gustan mucho las montañas rusas, obviamente, eso es adrenalina, pero también tiene un poco de felicidad. También tenemos una felicidad que tiene un nombre muy extraño, el cual no voy a pronunciar, pero esta felicidad va de la mano con la hedónica, la cual simplemente nos ayuda a mejorar nuestro estado mental, a darnos un poco de satisfacción, la cual quizá dure un poco más que lo que fuera una endorfina normal, quizá puede perdurar más dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente, la cual interpreta estas señales y nos puede llegar a causar una falsa sensación de felicidad cuando en realidad no la tenemos. Como comentaba, es muy importante no depender simple y sencillamente de estas sustancias. Sustancias no me refiero a alguna droga o algo por el estilo. A sustancias me refiero simplemente a las reacciones del cuerpo, pues nuestro cuerpo funciona por dos cosas, por señales eléctricas, por impulsos eléctricos, que son las que nos ayudan a movernos. Estas mismas señales eléctricas también forman las conexiones neuronales, las cuales son las encargadas de hacer que se nos ocurran ideas, que recordemos algo. Cuando nosotros vemos una foto que nos recuerda algo en nuestro inconsciente, nuestras neuronas, por medio de electricidad y de impulsos eléctricos, se conectan, forman enlaces y esos mismos enlaces neuronales son los que nos llevan a decir, ah, ok, aquí era el día que salí con mi abuelo y fuimos a comprar una crepa. Y también esos recuerdos nos pueden causar felicidad. Obviamente es una felicidad más pura, es una felicidad más limpia. No es simplemente un recuerdo y tampoco simplemente una sustancia el cual nuestro cerebro está segregando. Es algo bastante más bondadoso. Bondadoso no me refiero a que sea simplemente bueno. Bondadoso me refiero a que es un poco más fiel, que tiene más que ver con los sentimientos que con una simple reacción química. Ahora nosotros definiendo estas dos ramas, la cual es la filosofía y también la ciencia, vamos a indagar un poco más en lo que son los ámbitos, los cuales nos producen o no permiten que lleguemos a esa felicidad. Ahora tenemos un tema muy importante en el cual me gustaría indagar un poco, que es muchos de nosotros, y imagino que todos nosotros, entonces todos estamos muy apegados a este sistema, todos estamos muy apegados a estas aplicaciones.
a estas páginas de internet, a estas redes, como bien dice su nombre, las cuales nos conectan con otras personas, las cuales nos producen sensaciones y dentro de esas sensaciones podría estar la felicidad incluida. Ahora, ¿dónde entra la felicidad dentro de estas sensaciones? ¿Qué tiene que ver directamente con las redes sociales? Como bien lo decía, la felicidad puede producirse a partir de varias cosas. Una de esas cosas, tomando el ámbito de las redes sociales como partida, y como lo comentaba hace un rato, cuando nosotros recibimos un comentario bueno, de ya sea de nuestra vestimenta, de nuestra apariencia física, de nuestra gran habilidad para hablar y comunicar, mediante las redes sociales, esto nos causa una simple sensación de placer, una simple sensación de satisfacción, la cual podemos confundir con felicidad plena. Y no está mal, miren que no está mal sentirse de esa manera. Claro que es muy válido sentirse bien y ojalá que todos lo podamos sentir en algún momento de nuestras vidas. Pero es importante no clavarse aquí, porque si nosotros basamos ese sentimiento, esa sensación de felicidad, simplemente cuando recibimos comentarios de ese tipo, cuando recibimos un like, cuando descubrimos un perfil de alguien o de algo que nos gusta mucho, por ejemplo, que nuestro artista favorito subió una canción, que nuestro anime favorito tuvo una colaboración con alguna marca de ropa conocida, todas esas situaciones nos provocan un cierto nivel de felicidad. Como comentaba, es una felicidad instantánea, lo cual no va a perdurar mucho tiempo. Pero es importante no depender directamente de esta sensación que nos causan las redes sociales porque es muy efímera, porque no tiene una validez real, porque nuestro cerebro lo interpreta como algo muy bueno, pero simplemente es lo que es. Si es un like, es un like. Si es una noticia, es una noticia. No condiciona directamente qué somos en realidad. Si tenemos más o menos like, no somos menos valiosos. Si tenemos más o menos comentarios, no somos menos famosos. Entonces, cuando nosotros dependemos directamente y relacionamos directamente nuestro éxito, nuestra fama, o nuestro cariño y lo comparamos con las redes sociales, nos damos cuenta que hay personas mucho más famosas que nosotros. Nos damos cuenta que hay personas mucho más atractivas que nosotros. Nos damos cuenta que hay personas mucho más graciosas que nosotros. Y es lo que verdaderamente puede afectar nuestra autoestima y simplemente evitar que seamos felices. Entonces, es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar en este ámbito de las redes sociales, pues nosotros al no ser expertos y no ser un estoico como los que verdaderamente saben de filosofía, tendemos a confundirnos y tendemos a malinterpretar varias de estas señales que nos causan una falsa sensación de felicidad. Ahora, otro tema muy interesante que me gustaría tocar es la felicidad instantánea. Quizá lo mencioné un poco, pero es muy importante saber que hay muchos placeres, hay muchos sentimientos, hay muchas sensaciones que vienen a nosotros de manera instantánea. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy rápido. Y que sea rápido y que venga rápido a nosotros no significa que se va a ir rápido tampoco. Puede durar y probablemente dure bastante más de lo que nosotros creamos. Pero recuerden que siempre después de una subida probablemente viene una bajada. Cuando nosotros simplemente nos enfocamos en esa subida de dopamina, en esa subida de felicidad instantánea, no estamos conscientes del vacío profundo al cual nos vamos a caer en cuanto pase esa buena racha. En cuanto pasemos esa buena etapa, el vacío nos va a estar esperando. Y no significa, no es una condición que no es algo que tenga que pasar, que simplemente después de un placer instantáneo caigamos en un vacío, que nos sintamos muy mal, que nos sintamos muy tristes. Pero es importante saber que la gran mayoría de las veces es así, aunque sea muy triste y aunque no lo queramos aceptar, es así. Y no hay que depender, como decía, de esta felicidad instantánea. Pues yo creo firmemente que estamos más lejos de una felicidad real cada que confundimos esto y cada que le damos más valor a esto que a todo lo bonito que nos rodea. Ahora otro tema, también es muy importante que la felicidad no sea vista como una competencia social. ¿A qué nos referimos con esto? Y es un tema muy interesante, el cual espero que todos pongamos mucha atención. Pues muchas veces, como comentaba, y muy apegado a las redes sociales, fíjense nada más, sin querer hacerlo, así pasó. Simplemente a veces tendemos a competir en cosas que no deberíamos de competir. Como comentaba, hay personas más famosas que nosotros.
Hay personas que tienen más interacción social que nosotros y hay que saber aceptarlo. No significa que tengamos que ser iguales o mejores que ellos, aunque muchas veces nuestro ego nos gana, aunque muchas veces nuestra soberbia nos gana y queremos simplemente tener más likes que mi amigo, porque ¿cómo va a ser más famoso que yo? ¿Cómo mi amigo va a tener más seguidores que yo? ¿Cómo mi amigo va a tener una mejor cámara que la mía? No se puede, no es posible. Y claro que se puede. Y claro que sucede. Y es muy importante no basarnos simplemente en eso para sentirnos bien, como comentaba. Es muy importante no competir, porque todos tenemos algo bueno en esta vida. Hay personas que se dan cuenta, hay personas que no nos hemos dado cuenta, y hay personas que simplemente nunca se van a dar cuenta. Y como bien dice el dicho, nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes y es muy real. Pues probablemente por estar basando nuestra felicidad y nuestro bienestar en estas trivialidades, las cuales nos causan un placer instantáneo y en las cuales estamos compitiendo, estamos viendo quién es mejor, estamos viendo quién es más feliz. Probablemente las personas que más felices parecen son las que más oscuridad sienten en sus momentos de soledad. Y es importante separar el perfil de la persona. Pues claro que no somos lo que mostramos, somos cosas y personas muy diferentes porque nosotros siempre vamos a mostrar nuestra mejor cara al mundo, nunca nuestras debilidades, nunca nuestras inseguridades, nunca cosas que no queramos que las demás personas vean, que perciban nuestras debilidades, que perciban lo malos que somos, lo inexpertos, lo ignorantes, ese tipo de cosas que las demás personas en redes sociales y que nuestras personas más cercanas puedan conocer, son cosas ocultas, son cosas que no les damos tanta relevancia, pero que existen y que nosotros no conozcamos la oscuridad de otras personas no significa que no exista. Simplemente no la conocemos y listo. Entonces, es importante no idealizar y no creer que todas las personas tienen una vida perfecta, que siempre son felices, que siempre son amables, que siempre tienen caridad. Pues quizás lo que muestran en redes sociales. Y fíjense nada más cómo pasamos de la felicidad a estar casi centrados en las redes sociales, lo cual me parece a mí que es un punto muy interesante también. Pero simplemente para concluir, la felicidad no es una competencia. La felicidad es un estado al que todos tendríamos la capacidad de acceder si es que hacemos las cosas bien y que es un verdadero regalo. Como bien decían los estoicos, es una virtud y es algo importante en nuestra vida. Estoy consciente de que dejamos sin observación a muchos temas y a muchas cuestiones dentro de este tema tan amplio que es la felicidad. Y para no alargar mucho este podcast, este fragmento, este episodio, voy a trabajar en seguir recopilando todos estos temas, los cuales son muy interesantes y quizá nos puedan ayudar a comprender un poco más lo que es y cómo llegar a ser felices. No quiero que piensen que este es una guía para ser feliz y que tampoco estamos explayando todos los conceptos, todos los significados de lo que es la felicidad en sí misma. Simplemente estamos abarcando un poco de lo que es este tema, como comentaba. Ahora, finalizando este tema, o por lo menos esta sesión, me gustaría darles una reflexión, la cual creo que es muy importante. Y siento yo que ser feliz no es no sufrir. ¿A qué me refiero con sufrir? Me refiero a evitar el dolor, a escapar de él. Y creo que ser feliz no es, como bien decía, escapar del dolor, no es evitarlo, no es evitar sentirnos mal, no es que al momento de que nosotros digamos, ay, me siento triste, ay, me siento enfermo, ay, no tengo ganas de vivir. No me refiero que evitando eso, nosotros simplemente tengamos una felicidad plena. Y tampoco se trata de tener una felicidad plena. Para mí la felicidad es más que un concepto, es una sensación, es un estado al cual nosotros podemos acceder teniendo paz. Y es un estado el cual no muchas de las personas pueden acceder al 100%. Por lo menos son pocas las que lo han logrado. Y tampoco es que las podamos contar. Nosotros podríamos tener en cuenta que, bueno, algo importante y algo interesante también, que sería un dato curioso, es que hay personas que piensan que la felicidad es un cierto grado de iluminación. Es un estado el cual personas o seres han alcanzado en algún momento, en algún periodo de sus vidas, como podría ser, por ejemplo, Buda, como podría ser, por ejemplo, Cristo, y yo no creo que eso sea la felicidad.
Yo creo que la felicidad no es simple, es algo complejo, y tampoco me gustaría definirlo o establecerlo como algo estático, algo que no pueda tener un valor cambiante. Me gustaría definirlo, y teniendo que definirlo verdaderamente, pues no me gustaría hacerlo en sí, como una sensación, como algo que sentimos. Pues no podemos ser felices si no sentimos. Un robot no puede sentir felicidad porque no siente, no tiene emociones, no tiene sentimientos, no tiene pensamientos, simplemente funciona con algoritmos y ya está. Entonces, algo que yo destacaría es que tenemos que sentir, tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a sentir para poder estar en ese estado de la felicidad, para poder gozar de este privilegio, de esta virtud. Y quiero que sepan que la felicidad no es algo estable, no es algo que nos garantice que mañana vamos a estar igual de contentos, igual de alegres, igual de felices. No es algo que podamos asegurar con certeza. Fíjense nomás, ni siquiera los más grandes filósofos y ni siquiera los más grandes científicos han podido categorizar, han podido definir, y mucho menos nosotros que no somos ningún experto. Pero es importante pensar que en algún momento de nuestra vida vamos a ser muy felices. Y quizá no es el caso, quizá no es el momento, quizá no es la situación que estemos pasando el día de hoy, y podemos estar pasando momentos complicados, momentos los cuales no nos acercan para nada a la felicidad, los cuales incluso